título de la charla que nos había puesto Pedro era algo así como Cultura y Ciencias Sociales en la Universidad Politécnica de Madrid. Lo puso, por supuesto, sin consultarme ni nada, y dije, bueno, te he puesto eso. Digo, bueno, vale, pues algo contaré yo. Le pregunté a Iván si me podía prestar transparencia, me dijo que no tenía ninguna, con lo cual, bueno, pues me las he tenido que buscar yo. A ver, yo quería hablar, tengo aquí una serie de cosas rellenas de distintos aspectos de mi propia experiencia personal, pero también me gustaría hablar un poco del plan de estudio del plan de estudio de Teleco, como un ejemplo de la UPM, de cara a este tema, por así decir, tan genérico que podríamos llamarlo lo que es ciencia, tecnología y sociedad. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de aquellos tipos de enseñanza, aquellos tipos de reflexiones, usando la palabra que ha usado Manuel Medina esta mañana, sobre las cosas que hacemos, es decir, el pensar sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos y para qué sirve. Y claro, aquí hay una cuestión que es un poco qué interés hay, qué interés tiene y qué utilidad tiene todo este tipo de actividades. En principio, cuando se habla primero hay una cuestión de hablar de cultura y ciencias sociales que es un poco ambiguo, porque también esta mañana han recordado que cuando se habla de cultura parece que están pensando siempre en los artistas de teatro, el literato y si acaso a lo mejor algún filósofo. Pero nunca cuando se habla del mundo de la cultura están pensando en que haya ingenieros o que haya científicos. Parece que no estamos del mundo de la cultura. Realmente el mundo de la cultura pues es un conjunto de conocimientos que normalmente se pueden sistematizar y se pueden, digamos, materializar. Pedro, me he adelantado yo solito. Si quieres me presentas tú, todavía estás a tiempo. No, ¿ves tú cómo tenía que haber empezado? Venga, Pedro, tú solo. No había nada hecho las primeras palabras. Ah, es verdad que tenemos el vídeo. Bueno, venga. Justo viene con su gabinete de imagen. Bueno, pues Justo Carracedo ha sido nuestro director 4 años hasta el año pasado. Y claro, es una figura de la escuela porque ha estado siempre, desde que hizo su carrera aquí y todo esto. Él es catedrático de telemática. Y yo antes lo he comentado con alguien que me interesaba comentarlo, puesto que yo no llevo muchos años aquí, cuento lo que he llegado a conocer de él, y es que desde el primer momento entendió que venía muy bien pasar a los hechos y conseguir para la escuela, y sobre todo para la Politécnica, pues las ciencias sociales, de alguna manera incrustar en el plan de estudios algo que no tenía y que no existía. Existían asignaturas por ahí sueltas, de urbanismo, de medio ambiente, de sociología, no sé qué, pero lo que él vio que convenía hacer era pedir, votar, batallar la sociología como área de conocimiento. Yo he sido un beneficiario, por lo tanto creo que debo decirlo siempre que salga esta ocasión, ¿no? Y eso es lo que yo quiero destacar. Esto está desde el principio en la organización de estos seminarios y tal, también los cursos de verano, en fin. Y aunque él se quiere retirar en septiembre, pues a todos nos conviene retenerlo de alguna forma, al menos intelectualmente, ¿no? Con lazos, con vínculos, con pretextos y con tareas. Y yo creo que alguna cosa sí conseguiremos. Le encargamos que hiciera un texto, una intervención sobre, no me acuerdo qué. Pues creo que cultura y ciencias sociales en la UPM y en la escuela. Eso, tratando de resumir o de dar su punto de vista sobre lo que acababa de decir, y eso es lo que nos va a hacer, respetar. De acuerdo. Bueno, había empezado comentando esto, que me habían propuesto que hablara de esta cuestión, que en el fondo, bueno, pues es más una excusa para tener pues una conversación en alto sobre estos problemas entre todos los que vengamos y sobre todo pues para dejar un poco dando algunas pautas para el futuro. Entonces yo quería poner como ejemplo el plan de estudio de la escuela, pero me gustaría hacerlo antes yo tenía un orden y había un momento procesal en el que iba a poner el ejemplo del plan de estudio,
pero lo voy a hacer antes por si acaso luego eso se come tiempo, pues dejo de decir otras cosas porque me parecía conveniente hacerlo pronto. ¿Ya no esperamos a nadie más? ¿Manuel Medina va a venir? ¿O? Vale, de acuerdo, que ya puedo empezar sin problema. Entonces, decía que en principio el propio título es un poco equívoco, ¿no? Porque cultura, en principio, da así la sensación que siempre que se habla de cultura, pues nos estamos refiriendo, como se decía esta mañana en la charla de Manuel Medina, pues al mundo, digamos, de los artistas, de los literatos, de los poetas, si acaso de los filósofos, ¿verdad? Pero nunca se piensa que en el mundo de la cultura también está la ingeniería. Y la ingeniería, como también todos sabemos, todo lo que sean elementos culturales, que seamos capaces de sistematizarlo, de racionalizarlo y sobre todo de transferirlo a otra generación siguiente, eso es lo que es la cultura. La cultura son una serie de elementos que se le pueden pasar a la generación siguiente como un conocimiento. De manera que entre la cultura yo, esté o no esté contenido, pues interpreto reflexiones sobre la ingeniería, reflexiones sobre lo que hacemos. Entonces, claro, aquí hay muchos argumentos y todos muy interesantes, yo creo, porque aquí no hay ni buenos ni malos. Yo creo que todo el mundo es bueno, aunque evidentemente unos piensan más de una forma y otros de otra, pero en casi todos tenemos las mismas inquietudes. Porque aquí hay, en las ingenierías, y en esta en particular, que es la que yo conozco bien, hay una especie como de balanza, ¿verdad?, entre tener muchos conocimientos específicos, que lo que hacen que uno tenga un valor de mercado, es decir, una persona que conoce más, pues una persona que tiene más valor exterior, y digamos lo que es una alfabetización general, tener unas bases teóricas amplias de todo. Y eso, curiosamente, no es compatible. No podemos poner mucho peso en una balanza y mucho peso en la otra, porque el tiempo es muy concreto y muy limitado y no hay más remedio que balancearse. Entonces, pues dependiendo de las circunstancias, si queréis históricas, a veces predominan unas situaciones o predominan otras. En líneas generales, en la Universidad Politécnica hay muy poca resistibilidad para lo que podríamos llamar ciencias sociales, o por lo que podríamos llamar tener conocimiento de otros temas que no sean estrictamente aquellos que están en las competencias escritas en el Colegio de Ingenieros. Aquello que se sale de eso parece como si fuera un poco perder el tiempo. Bueno, todo esto ha cambiado porque comentaba con una de las comensales que antes era diferente y dije cualquier tiempo pasado fue peor. O sea, cuando yo estudié, pues era una especie, digamos, de alusión permanente a estos temas y se hacía apología del analfabetismo. Había una apología y una especie de desprecio. Eso ha ido cambiando, afortunadamente. Las ingenierías más jóvenes y las que estamos más ligadas concretamente a las TICs, eso se nota más, que tenemos una mayor apertura. Entonces, en la Universidad Politécnica, que era lo que yo tenía que contaros, pues se han hecho estudios de cómo está todo esto, todos los estudios de las ciencias sociales, y hay bastantes cosas, hay muchísimo interés en general en los alumnos y en la Universidad Politécnica por estos temas, y hay muchas experiencias. Lo que ocurre es que lo que ha faltado hasta ahora han sido estudios reglados, es decir, que todo esto se haga en un proceso, digamos, donde dentro del currículum de los alumnos esté perfectamente contemplado y no sea algo, por así decir, esporádico, porque, claro, muchas veces, y luego si tengo tiempo lo volveré a comentar, el tema de los créditos de libre elección dan un resultado equívoco, porque tú tienes muchas actividades de tipo de ciencias sociales en los créditos de libre elección, pero si luego haces una media de cuántos alumnos realmente han utilizado esos créditos y cuál, por tanto, sería el valor resultante dentro de la universidad, pues los valores, como digo, que obtiene, pues son mucho más reducidos de lo que en una primera apariencia, a la hora de hacer un relato en un papel, pudiera resultar. De manera que es mucho más deficiente el resultado de aquel que en principio tenía. A mí lo que más me preocupa, por lo que yo creo que estos tipos de temas son necesarios que se aborden en esta escuela, y ya me permitís que, aprovechando la conferencia, hable de la escuela, que prácticamente es lo que voy a hacer. Bueno, pero esto que voy a decir también vale para otros. Pero vamos, yo sinceramente lo que estoy pensando es en una escuela con una formación similar a esta. Puede valer también para informática, porque creo que ha entrado alguien de informática, o que a mí me parece que es de informática, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, aquello de la vecindad hay que ser educado. Bueno, yo creo que abordamos temas muy similares, con toda sinceridad lo digo.
para mí es el tema de la repercusión. Yo creo que aquí hay un problema que me parece muy importante y es la repercusión de las tecnologías en el mundo social. Es decir, los cambios tecnológicos tienen una fuerte repercusión en los comportamientos sociales. A veces, yo no sé nunca, ni creo que se pueda dilucidar claramente en qué medida son los cambios sociales los que condicionan los cambios tecnológicos y viceversa. Hay un tercer factor, que es el factor económico, que por lo menos en la sociedad que vivimos después de la última guerra y sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, donde realmente hay una única ideología, que es la ideología del lucro y del beneficio inmediato, yo creo que es el verdadero condicionante de la tecnología. Hay una decisión de ganar dinero permanentemente y en todo. Entonces, siempre que haya un posible, lo que se llama un nicho de mercado donde se pueda obtener beneficios, ahí va a haber un desarrollo tecnológico. O sea que es como una especie de trío, ¿verdad? Primero la tecnología, los inventores que imaginan cosas, que las inventan, que las proponen, los cambios sociales que eso conlleva y, digamos, los que creen ganar dinero con esos cambios sociales. Como digo, ni sé, ni tampoco me imagino si alguna vez voy a proponer cómo está ese triángulo, pero lo cierto y verdad es que aquí estudiamos tecnologías que luego aparecen en el campo social y que tienen muy fuertes repercusiones. Y claro, aquí también hay un fenómeno y es el fenómeno de la responsabilidad. Es decir, no sé si había estado en el debate, yo es que he llegado al final, pero hay una especie de postura del ingeniero, del desarrollador, que decir, bueno, yo hago lo que puedo y tal, pero claro, evidentemente, al prestar nuestra mano de obra, que es puramente intelectual, en el desarrollo de ciertas cosas, pues tenemos un compromiso con lo que se está produciendo. Es decir, no es lo mismo un albañil que está trabajando en una obra cargando ladrillos, ¿verdad?, que no tiene ninguna información sobre el proyecto y demás, que el propio ingeniero que está en el proyecto y que lo ha decidido. Bien, es verdad que aquí también ha habido una evolución en el tiempo en estos últimos años, bueno, no tan últimos, ya desde la transición, desde el principio que yo he podido contemplar, ya aparecía un poco la imagen del ingeniero asalariado, del ingeniero, por así decir, que lo único que hacía era poner su fuerza de trabajo y cobrar por ella. Algunos le han llamado a ese tema una palabra un poco raro que llaman el cognitariado, haciendo un juego de palabras entre proletario, ¿verdad?, el proletariado, y el que juega, el que pone, digamos, el conocimiento. Yo creo que es una palabra innecesaria, porque en definitiva eso ha existido siempre, pero es verdad que gran parte de nuestros alumnos, yo estoy siempre pensando en las personas que salen de aquí, que se están formando y que van a salir al mundo laboral. Como digo, gran parte de estas personas, pues lo que ponen, digamos, a la empresa donde trabajan son sus conocimientos y con frecuencia no tienen excesiva influencia en determinar las estructuras generales de un sistema que desarrollan. Eso es cierto, es decir, no es lo mismo que el ingeniero tradicional, que era el padre del invento y el que luego estaba, y de hecho en la imagen tradicional del proletariado, pues siempre el capataz y el ingeniero aparecían en la escala de personajes odiables por parte de los proletarios. O sea, hay canciones por ahí como Santa Bárbara Bendita, donde aparecen los ingenieros claramente en el listado de personas reprobables. Como digo, ahora no ese es el caso, y ya no lo era cuando yo trabajaba como ingeniero. Yo he trabajado como ingeniero de base, desarrollador, y ya era un ingeniero protestón, o sea, ya era un ingeniero, digamos, que reivindicaba salario y esas cosas, que es una novedad. Eso, como digo, que le llaman ahora el cognitariado, que es algo que podía perfectamente prescindirse de él. Entonces, claro, cuando se habla de la repercusión, hoy hemos estado tocando un punto, vamos, álgido, ¿no?, como es el tema de la energía nuclear, porque tiene una fortísima repercusión. Entonces, hay elementos muy importantes que demuestran que esto es realmente algo muy fuerte, y mi matraca permanente es que los estudiantes deberían reflexionar sobre este problema. A mí me conformaría con que los estudiantes vieran que sería conveniente reflexionar. Esto no, al hilo de las charlas últimas, ¿verdad?, pues siempre ha habido una especie de sublimación del experto, ¿no? El experto es como si realmente opinara
sin ningún tipo de elementos condicionales externos, es decir, como si opinara de forma abstracta. Y además también es una especie de opinión inapelable. Entonces, claro, eso son conceptos que realmente necesitan ser revisados. Pues es que, bueno, hago referencia para los que no habían estado, pero el último argumento es que ahora los expertos cuando dictaminan algo, lo dictaminan con una seguridad aplastante, ¿de acuerdo? Y entonces, alguna persona ha preguntado con respecto del almacenamiento de la energía nuclear, ¿y qué pasó en los años en Alemania? Y entonces, un momentito, eso hizo en los años 60. Eso fue una barbaridad. Claro, mi pregunta es, bueno, ¿eran expertos los de los años 60? No eran expertos, evidentemente. Bueno, si, además que pedimos un poco de modestia, de autorreflexión, de lo limitados que son nuestros conocimientos y de lo susceptibles que son a cambiar. Pero como digo, siempre que se habla de este tema, siempre se piensa, por ejemplo, en los cambios de la geografía, es decir, modificaciones fuertes que se hacen en la topografía y que cambian de forma ostensible el medio, pero casi siempre parece como, o por lo menos no se reflexiona sobre un tema, y es la enorme influencia que van a tener las TICs digamos, en los comportamientos sociales que vienen. Tienen una importancia muy grande porque, claro, aquí siempre ocurre que en la población en general cada vez tienen más dificultades para entender de qué va y cada vez es más susceptible de que si lo dice el experto, pues experto dixit. Lo ha dicho, pues ya no hay nada que hablar, no hay política, no hay discusión. Y las TIC tienen una gran repercusión. Yo creo que ya se está dando la importancia, pero hay verdaderas convulsiones sociales que se van a producir por la expansión de las redes telemáticas y de lo que se llama la CMC, las comunicaciones mediadas por computador. Hay cada vez más si algo es la sociedad de la información es que algunos comportamientos que se están haciendo de manera presencial empiezan ciertas relaciones sociales, bien de los individuos con otras personas, o bien con el gobierno, o bien con el mundo económico, pues ciertas relaciones que se hacían principalmente de manera presencial, ahora se hacen usando redes telemáticas. Y esa tendencia es creciente, que tiene grandes ventajas, pero tiene grandes riesgos. Entonces, de una parte, todo este tipo de comportamiento, hay una tendencia a decir todo aquello que es tecnológicamente bueno, pues hay que aceptarlo. Y como no hay más remedio que modernizarse, pues si en ese viaje se pierden algunos derechos, pues son cosas naturales y lógicas. Por ejemplo, el caso, digamos, de los comportamientos en las redes, pues hay una serie de derechos civiles, como son el derecho a la propia imagen, la autenticidad, la confidencialidad de los datos, que evidentemente al cambiar de escenario pues se ven fuertemente sacudidos, se ven fuertemente afectados. Y muchas personas responden ante eso con un razonamiento puramente, como decir, como no hay más remedio que hacerlo porque es la modernización, pues da igual que sirve o no sirve. Para mí uno de los ejemplos que más me interesa poner es el tema del voto, porque es un tema que llevo trabajando desde el año 2000 aproximadamente y que me parece paradigmático. Evidentemente, la votación que se hace mediante papel tiene muchos defectos y hay una tendencia, pues digamos, loable a meter mecanismos automáticos para modificar, digamos, la forma de hacerlo. Y la más interesante de todas, claro, desde mi punto de vista, pues puede ser la votación remota, los votos telemáticos, donde el voto, tanto el voto como la autorización para votar viajan por la red. Entonces, yo he podido vivir en mi propia experiencia personal, me parece que se lo comentaba a Manuel de camino al restaurante, por ejemplo, cuando Indra hizo una experiencia de voto telemático en las elecciones de la Constitución Europea, que no sé, por cierto, si sigue adelante o qué queda de la pobre, no sé qué queda de ella. Tan buena era que yo no sé cómo es que se ha podido morir, me parecía que era tan maravillosa, yo voté en contra, pero parecía que era tan buena que tenía argumentos de per se para sobrevivir. Pero bueno, eso es una maldad. En ese momento, Indra hizo unas votaciones y yo me acuerdo que yo voté desde aquí, desde un laboratorio de la escuela, en nombre de María Fernández, no sé qué, de Salamanca, una señora de Salamanca, y yo voté en contra de la Constitución, por supuesto, y voté.
Y entonces, bueno, luego hay una trifulca por alguna gente desde el mundo académico que estábamos metidos en ese tema y realmente intentaban defender a toda costa por parte del gobierno, que había sido un ejemplo maravilloso y que había sido todo un éxito. Tan éxito fue que no lo han vuelto a intentar, ¿estamos o no? O sea, que tanto la experiencia como la Constitución han seguido vidas paralelas, ¿de acuerdo? Pero evidentemente quien no salió perdiendo con eso fue la empresa que hizo esa experiencia, que ganaría un dinero que nadie nos imaginamos, pero muchísimo dinero. Y entonces lo que quiero decir, que me voy un poco de la línea central, es que la gran dificultad que teníamos algunas personas para estar en contra de ese asunto era muy grande, porque todos los argumentos que decíamos, pues normalmente caían un poco en saco roto, con esa idea de decir, bueno, están los de siempre, ¿no? Es decir, esto es una ventaja para España, porque desarrolla la tecnología, etcétera. Curiosamente, una de las cosas que a veces funciona es jugar con su mismo lenguaje. La directora general estuvo en la escuela por no sé qué motivo, y entonces, cuando salió este tema, dijo, no, esa experiencia ha sido un éxito maravilloso. Entonces, al salir le dije yo, eso no va, ¿eh? Ese tema está mal. No, que estás confundido. Digo, mira, es que yo soy un experto en voto. Y te digo que eso no funciona. Con lo cual fue como tirarle una bomba atómica. Dios, un experto. Es curioso decir, lo que tú no puedes decir con el sentido común, usa la palabra experto como un espantajo. Pero bueno, eso es el argumento. Lo que sí quiero decir es que lo que no puede ser es que nadie defienda el voto, porque es un progreso. Será un progreso cuando realmente dé todas las garantías sociales. Y hasta que no las dé, no lo es. Entonces, nuestros alumnos, lo que quiero decir es que tienen que estar perfectamente, por así decir, entrenados en esta cuestión. Entonces, bueno, podría seguir haciendo argumentaciones, pero como digo, casi voy a poner el plan de estudio porque me gustaría comentarlo. Hombre, porque yo creo en que para estos fines es una cosa interesante. Aquí se ha puesto como ejemplo positivo el que haya una asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que siendo verdad no es para mí lo más interesante. No es para mí lo más interesante. Entonces, a ver si dando aquí funciona, a ver si realmente los técnicos, los expertos... Donde haya un experto que se quite otra cosa. Bueno, a ver, esto es una especie de mapa de nuestro plan de estudio, que yo muchas veces lo que hacíamos era... Voy a poner la última, que yo creo que es la que más... Voy a empezar por el final. Esta es la que más me gusta. La última, luego ya volveré. Normalmente yo en la sala de junta hice una cosa parecida a esta. Yo puse ahí, me levantaba y yo lo contaba así. Es que este razonamiento también tiene muy importante, porque para que las cosas se produzcan, primeramente, afortunadamente, en esta escuela no es una forma de hablar, es una escuela muy democrática, con una tradición democrática muy fuerte. Es decir, aquí la gente tiene una costumbre antigua de votar conforme a su opinión. Y hay muy poca costumbre de presionar a las personas para votar. De manera que en un plan de estudio de esto, primero se hacen unas comisiones. Y tienes que convencer a las comisiones. Luego las comisiones se convencen en el departamento. Hay reuniones de consejos de departamento. Luego se va a junta de escuela, donde se vota de verdad. Y entonces hay que hacer una labor un poco didáctica. Entonces yo como director, hay quienes recuerdan, si está en junta de escuela, estoy haciendo una cosa parecida a esta que estoy haciendo aquí. Contando así un poco como el ciego ese que ponía el cartel y contaba la película. Pues bueno, vamos a ver cuál es el panorama que hay aquí para temas que yo creo que tienen que ver con lo, voy a llamar de CTS, con una forma de hablar. Pero si queréis, cuando diga CTS, vamos a interpretar como oportunidades que tenemos para que haya procesos de reflexión sobre lo que estamos haciendo y sobre las repercusiones de lo que estamos haciendo. Claro, evidentemente, cuando se hace unas cajas y se aprueba un plan de estudio, depende un poco del colectivo que lo va a usar. Es decir, depende del colectivo que lo va a explotar. Porque afortunadamente estos planes de estudio, respecto a los anteriores, se caracterizan porque son muy abiertos. Antiguamente había un plan de estudio y se aprobaban los cuestionarios. Y cualquier cosa había que aprobar los nuevos cuestionarios. Este plan de estudio es muy abierto, ya que la división por asignatura va básicamente lo que podemos llamar objetivo. Se hacen unos resultados de aprendizaje y lo que tienes que demostrar es que lo que das se adapta a esos resultados. Pero como somos expertos, la gente que nos dedicamos a la retórica, las capacidades que tenemos de cambiar los contenidos diciendo que se adapta es casi limitada. Podemos casi hablar de ginecología, de asignatura y hasta convencer al que nos escucha. En esta primera etapa, la escuela es la que es y tiene los profesores que tiene. Con lo cual, se ha empezado
y en la Junta de Escuelas se aprueban los planes de estudios del año siguiente. Entonces yo creo que lo que hemos empezado es muy perfeccionable, pero es muy perfeccionable de verdad, porque hay un ánimo en todo ello. Entonces voy a ir fijándome en qué asignaturas son las que pueden tener repercusión en esto. Bueno, hay varios dibujos anteriores que están pintados de colores donde se pintan las relaciones entre las asignaturas, mientras que en estos colores son menos interesantes, pero a mí me interesa más porque lo vamos viendo separados. Por ejemplo, aquí aparece una primera asignatura que es Introducción a las Telecomunicaciones. Introducción a las Telecomunicaciones tiene cuatro temas. Un primer tema es Historia de las Telecomunicaciones. Un segundo tema es reglamentación, que esa hay que ponerla porque uno de los elementos que ponemos, bueno, aquí existían unas fichas donde el Ministerio sacó una especie de cosas que hay que dar para poder ser ingeniero, y por tanto hay que cumplir con todas y cada una, y hay que ser capaz en el papel de poner. Entonces se cubren en esta asignatura algunos elementos de normalización y de regulación que realmente son de obligado cumplimiento. Entonces damos una parte de Historia de las Telecomunicaciones, otra parte de reglamentación obligada, luego damos otro tema de tecnología de base en telecomunicación y un último tema de aplicaciones en general de la telecomunicación. O sea, como veis, hay manifiestamente es un caldo, es una caja donde si el colectivo de la escuela evoluciona hacia creer que estos temas son importantes, eso no hará más que crecer y robustecerse. Evidentemente, esto no es ninguna garantía, porque todos estos procesos son procesos, no me sale la palabra, cuando se discute, bueno, son procesos dinámicos, donde hay una controversia y no todo el mundo piensa igual, y cada vez se predomina una cuestión u otra dependiendo que haya una cierta militancia por parte de las personas. La gente tiene que moverse, no puede quedar separado, o no puede pensar, como tenemos, digamos, al sociólogo de turno, pues él está ahí y que él diga, no, esto es un problema colectivo. Porque haciendo otro paréntesis más, todos son paréntesis indexados, aquí hay dos maneras de abordar estos temas. Una, teniendo personas especialistas en el asunto, lo cual es imprescindible y necesario. Pero en un futuro, siendo realistas, no vamos a tener un gran número de especialistas en ciencias sociales. Aquí en la sala tenemos dos. El señor que es sociólogo y esta señora que es de derecho de la cosa. Vamos, no. Pero evidentemente no vamos a tener ni muchísimos más juristas, ni muchísimos más sociólogos, porque claro, aquí el pan es limitado. Con lo cual, la otra alternativa es que los profesores, digamos, ordinarios, se involucren en estos temas. Y yo creo que esa es la solución, debe ser mixta, deberíamos mejorar el número de profesores especialistas puros, netos en el tema, pero sobre todo lo más importante es que profesores participen en este asunto. Bueno, en esta asignatura ha habido 6 profesores. 6 profesores de 3 departamentos distintos. Se habla de la interdisciplinaridad. Es que en telecomunicación, entre lo que pensamos los telemáticos, los de electrónica y los de radio, después de lo que ha llovido hay mucha diferencia. Luego ahí hay un cierto punto de interdisciplinaridad, aparte de personas que les interesa el tema de la historia de las telecomunicaciones. El estudio de la historia de las telecomunicaciones, si acaba luego con estos son las telecomunicaciones en el mundo actual, es una buena excusa para que podamos aplicar reflexiones de este estilo, de reflexión de qué es la telecomunicación, cuáles son los antecedentes, de qué procede y en qué se repercute. Con lo cual, para mí esta asignatura entraría dentro de este saco. Como digo, puede ser en años sucesivos que se vaya acercando a eso o se vaya acercando a una simple enumeración de telecomunicación pata negra, ¿verdad? Y cada vez pierda más historia y cada vez pierda más, digamos, repercusiones. Pero ahora mismo lo que sí quiero decir es que es una buena oportunidad para que se pueda desarrollar. Luego tenemos otra asignatura que es técnica de búsqueda y sistemas de información. En principio es una asignatura, es una caja rara, ¿verdad? Pero que también se ha dado por muchos profesores. Hay aquí una delante. ¿Me la has dado tú? Marisa. Marisa, me he equivocado. Bueno, no sé cuántos profesores intervienen, pero que han sido 6 o 7 profesores los que han intervenido. Algunos desde el punto de vista más telemático, que se han fijado más en las bases de datos, y otros puntos más de biblioteconomía, y en general todo lo que sea este mix, evidentemente es una asignatura tecnológica, pero a mi modo de ver es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que es la información, lo que es la disparidad, lo que sabemos, lo que no sabemos. Es una oportunidad en mi juicio. Y además también se ha dado el caso, que es para mí un elemento fundamental, el que haya mucha gente metida. Que no sea mi asignatura, que acaba acortando, se la coge Esther con su mejor voluntad,
y a los 12 años está dando su asignatura que está totalmente acartonada, ¿verdad? Y lo suyo es que haya debate y sobre todo la ventaja es que cada año va a haber un programa nuevo. De forma que si este no funciona y entran otros profesores, es natural que esos profesores aporten su color. Eso del color es muy interesante también, porque se puede utilizar de dos maneras distintas. Normalmente la gente cuando habla de color puede hacerlo de forma perversa, lo voy a decir yo, claro, desde mi punto de vista. Y el color es decir, bueno, como hay una asignatura que es para toda la escuela, a los alumnos de telemática se la vamos a dar nosotros con un color más telemático, no un color, eso es una desviación. A mí el color que me interesa es el color, el arco iris, es decir, que es una asignatura de telemáticos, de radio, tal, de inglés, tal, y le dé cada uno su color, claro que debe su color, pero que al final lo que resulte sea un mix de todos los colores, y no una coloración, por así decir, particularizada. La verdad que en esta asignatura también es una asignatura en donde interviene muchísima gente. Por lo tanto, es una oportunidad buena. Luego vamos a tener esta asignatura que se ha nombrado varias veces, que es una asignatura específica. ¿De acuerdo o no? Bien. Normalmente para poder tener una carrera homologable, tiene una serie de requisitos. Entonces, aquí se puede ver que hay una serie de asignaturas que no voy a describir, que en principio la hacen todos los alumnos. Todos los alumnos todos los alumnos hacen estos 2 años, de forma que tienen una parte, 2 años comunes, más luego 2 años de especialización. Aunque luego los 2 años comunes no acaban realmente en los 2 años, sino que hay algunos que lo varían en el tiempo. O sea, hay una especie de mezcla, el tercero, que no es la misma para todos. Porque, por ejemplo, en telemática, una asignatura que va a ser de base, prefieren darla antes para que les sirva de base a las posteriores. Mientras que para otra asignatura, esa asignatura es terminal. Con lo cual, no, en el momento en que se coloca, por así decir, la descripción y el temario es idéntico, el profesor no sabe para qué alumno la está dando, pero si el alumno la usa como asignatura previa, como escalón previo, y otro lo utiliza como asignatura general. Y luego, hay aquí todo esto, que es quizás lo más importante. Todo esto que está aquí son las especialidades. Entonces, para cumplir con los papeles, para poder ser un ingeniero de telemática, hay que tener todas estas cosas. Hay que tener, como mínimo, todas estas cuestiones, más luego todo esto que está aquí en morado. Una persona que haga eso, ya en principio, tiene suficientes créditos de telemática para ser un graduado en telemática. ¿Entendido? Y todo lo que queda, nos quedan una serie de asignaturas que son más si luego aquí, se me ha olvidado, no la he encontrado, ¿dónde está? Comunicación profesional. Me la he saltado. Esta es una asignatura que en principio la dan las personas del departamento de lingüística. Tradicionalmente era la asignatura de inglés, es decir, inglés de academia, aprender a hablar inglés. Sin embargo, ahora tiene un sesgo diferente. Tiene un sesgo, como su nombre indica, de comunicación, de ver, digamos, la capacidad de expresión, la capacidad de razonamiento, la capacidad de reflexión que tú decías antes. Es decir, yo no sé si exactamente lo hacen. Lo que sí quiero decir que es una buena oportunidad para hacerlo. Porque, insisto, como vaya evolucionando y como lo hagan las personas, se puede ir acartonando y ser una cosa muy lingüística, pata negra, o puede ser una cosa mucho más flexible. Y se continúa con otra aquí, que es la misma, pero que está el nombre en inglés porque se supone que lo hacen usando la lengua inglesa, pero con unos objetivos finales. Se comenta muchas veces, cuando se habla de esto, digamos, de la formación cultural de nuestros alumnos, que tienen dificultad para escribir, dificultad para racionalizar, dificultad para hacer un índice adecuado para entender cuáles son los antecedentes, cuáles son las propuestas, cuáles son las conclusiones. Pues aquí también hay una buena oportunidad. Y luego, como digo, todo esto otro queda vacío. Entonces hay aquí 2 asignaturas transversales, que en principio una de ellas se iba a llamar Sociedad de la Información. Pero uno de los días del puntero y de la discusión, pues como no había tampoco suficiente consenso, que es necesario, que la gente estaba de acuerdo, pues se dejó un poco pendiente para ver cómo es que se ponía ahí. Porque claro, y luego hay esas otras que pone otras. Entonces, ahora cuando se han mandado los planes de estudio, hay que mandarle a la NECA una cosa concreta. Evidentemente la NECA es una especie de tribunal de la Inquisición tecnológica, en el buen sentido de la palabra, donde evalúan lo que se hace. Y que como todos los tribunales, pues se les va un poquito la mano o se les va un poquito la toga, ¿no? Y entonces, cosas que son opinables, las dan como cosas concluyentes.
Entonces, la escuela ha hecho una propuesta en la que, por ahora, la primera propuesta es que estas asignaturas, en principio, son de sobreespecialización. De manera que, ahora mismo en telemática tenemos estas asignaturas de telemática más todas estas de telemática. ¿Veis o no? Que son de retelemática, por así decir. Y está muy bien. De manera que nosotros, en lugar de poder sacar un perfil en telemática ordinario, como pueden otras universidades, quien lo salga por la UPM, que tiene una opción, ¿verdad?, de que da una telemática básica, que sería la morada, ¿verdad?, más luego otra telemática que son esas verdes. Pero en principio, esas verdes que están aquí, esas verdes claras, pueden ser otras cosas. Si hay voluntad, si realmente hay condiciones, si hay personas que quieran, ahí hay mucho hueco. Porque uno puede salir en telemática más retelemática, pero puede optar ahí por algo que sea un mix de varias especialidades. Y también puede haber, ¿por qué no hay un tema dedicado exclusivamente a CTS? ¿Por qué no? El plan lo permite. ¿Cuántos créditos son? Alguien que sea suma, que sume más o menos bastantes. Eso es casi lo que se llama un minor, ¿no? Evidentemente, ¿qué quiere decir? ¿Que hemos aprobado un minor en CTS? No, en absoluto. ¿Por 1000 razones? Porque aquí no tenemos ni la voluntad, ni los miembros para poderlo dar. Pero sí que está abierta esa posibilidad. Las personas que estuviéramos más en el núcleo del plan de estudio, el ejemplo este yo lo ponía sistemáticamente. Este ejemplo siempre lo ponía sistemáticamente. ¿Por qué no podemos tener ahí un minor sobre CTS? La verdad es que puede haber un ingeniero en telemática que sea de telemática mínima y luego tener ese minor en CTS. O puede ser un ingeniero que salga en telemática más retelemática y al año siguiente puede hacer ese minor. ¿Me explico o no? Es decir, para poder seguir, esto es necesario. Entonces, no sé si me quedo. Bueno, aquí tenemos también asignaturas que son de economía y proyectos, que también podían incluirse en esa misma tónica. Concretamente, la propuesta es que esta también sea una asignatura multidisciplinar, que no sea una asignatura del grupo de economía, sino que sea de todos los profesores. Esto es lo que quería contaros, porque siempre estamos hablando un poco sobre el terreno de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y quería venderos un poco el plan de estudio, a los que no lo conozcáis bien, para intentar decir que yo creo que el paso que hemos dado, fijarnos en que hay una asignatura de CTS es importante, pero esta asignatura se está dando entre 6 profesores, y esta se está dando entre 7 u 8 profesores, 3 créditos nada más, un cuatrimestre. Que hay esta asignatura aquí, ¿verdad? Que hay esta asignatura y esta, que también están en la misma línea, y que estas están un poco a disposición de lo que se puede hacer, y sobre todo que existe este otro núcleo. De manera que, ¿qué puede ser? Bueno, iba a poner las hojas de transparencia, pero como lo he explicado, porque hay las hojas que he traído preparadas, pues tienen distintos colores. Pero da igual, como a buen entendedor, pocas palabras solas, yo creo que os habéis hecho la confusión de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que esto es un poco pasar de las musas al plano. Y que realmente esta es una oportunidad. Claro. Bueno, es decir que esta asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad, porque luego, claro, luego viene la dialéctica, no sé entre las palabras, de cómo se hace cada cosa. Evidentemente hay una tendencia a decir, bueno, pero nos tenemos un profesor de CTS, pues los metemos a todos en el salón de acto y damos una clase con 300 alumnos. ¿De acuerdo o no? Es una opción más barata. Y otra opción es que haya más personas. Pedro, ¿cuántas personas vais a estar por fin? Vamos a ser 4. 4. ¿De sociología pata negra? No. 1. Sí. Vamos, pata negra. Voy a llamarle de algo. ¿Veis por dónde quiero ir? Evidentemente esto es hacer de la necesidad virtud. Si tuviéramos realmente especialistas en ciencias sociales, sería más interesante. Por ejemplo, en nuestra escuela no hay nadie perteneciente al mundo jurídico. Cuando hablo, por ejemplo, del CTS, a nosotros nos interesan mucho las repercusiones, digamos, tanto por la legislación existente como por aquellos elementos que habría que perfeccionar en la legislación para prevenirlos. De hecho, con Celia, que es de la Escuela de Informática, colaboramos de forma asidua en los proyectos. Pero evidentemente podría haber un recorrido en esta escuela, de la que estoy hablando, aumentar más el número de profesores de CTS pura y aumentar a lo mejor más gente procedente del mundo jurídico. Pero eso va a tener siempre una cantidad limitada.
La solución, a mi juicio, está en que se involucren en este proceso, que se involucren otros profesores, con los inconvenientes que tienen, me imagino, notables, ¿no?, para ellos. Porque, claro, imagino que no es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer un profesor que no es especialista en CTS que una persona que lleva mucho tiempo añadido. La experiencia que tú vayas a tener, Pedro, va a ser determinante a la hora de este argumento que estoy diciendo. Es decir, cómo pueden participar los profesores en esta asignatura. Entonces, bueno, esto lo iba a decir, vaya, más adelante, pero he querido decirlo ahora por si luego hay un problema de tiempo. ¿Qué tiempo tengo, Pedro? Son y 36. ¿Cuándo debo acabar? Bueno, yo, cuando tú me levantes así la mano, pues yo ya sé que acabo. ¿A las? 7 minutos. Vale, lo que te diga. No, sí, como digo, he cambiado el orden razonable, porque esto lo iba a dejar para el final, pero como siempre temo que luego hay poco tiempo, pues he preferido decirlo. Yo no quiero que nosotros nos debamos presentar como un modelo de virtudes, ¿verdad? Pero sí que creo que aquí hay una oportunidad. Pero para que esta oportunidad se sustancie, tiene que haber un movimiento interno de personas que se acerquen a él y que intenten, pues, desarrollarse en él. Y esa es una labor en la que unas personas tienen más responsabilidades que otras. Yo me voy a jubilar ya a final de este curso, en septiembre, pero alguien dijo, se va a retirar. No, yo no voy a retirarme, voy a jubilar. Retirarme, por ahora no me voy a retirar. Es decir, que yo, de alguna manera, si se me aguanta, pues voy a seguir dando mi opinión y voy a intentar... porque en el fondo, esto, pues repito, puede acabar de dos formas. Que esa especie de hueco para el minor sea algo que se puso y que hizo referencia justo el 13 de abril del 10 y que de Fernández nunca más se supo. Nadie ha oído hablar más de eso ni nadie se le ha ocurrido, o viceversa. Que haya un movimiento suficiente, porque claro, otra de las cuestiones que tenemos también es que aquí parece ser que todos tenemos que comérnoslo y guisárnoslo aquí. Es decir, tú puedes dar un minor en cooperación con una facultad de letras. Te digo de letras, de sociología, de política o de qué. Pues seguro que hay personas que podían colaborar en eso. Evidentemente ahí hay problemas porque siempre tenemos el problema de los dineros y siempre tenemos el problema de cómo se justifica la carga docente. Porque claro, si dan una serie de cosas, pues cómo esos profesores lo justifican, pero todo eso es resoluble si realmente está dentro de una política. Quiero decir que lo que yo quiero, me parece que lo he dicho 5 veces, pero una sexta. Lo que quiero insistir en esto es que aquí hemos dado un cambio de una especie de que es muy bueno, y luego realmente no se plasma en nada. Pero, y esa es una. Y la segunda, que esto puede irse reduciendo, se puede ir acartonando y puede ser una asignatura CTS, una María coñazo que hay por ahí perdida, ¿verdad? Dentro de 5 años, que a la gente ni le interesa ni nada, que la aguanta, o viceversa, puede haber evolucionado. Pero yo creo que sin cambiar de esquema puede haber una evolución interesante en este tema que estamos defendiendo. Así que ahora sigo con lo que quería decir hasta que Pedro me levante la mano y me tenga que ir. Creo que no hemos reflexionado suficiente en las repercusiones sociales que tienen las tecnologías de las TIC en general, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que hay unos cambios manifiestos y que a veces hay debates pues, que no quedan claros. Por ejemplo, todo este tema de los derechos de autor, está claro que hay un cambio de planteamiento. Normalmente todo el mundo que empieza a hablar de derechos de autor hace una proclama inicial diciendo que está de acuerdo con los derechos de autor y que la gente coma. Pero luego a la hora de plantearlo es diferente. O sea, aquí ha habido cambios que evidentemente no es pequeño. Y eso tiene su repercusión y tiene repercusión en la legislación que haya, ¿verdad? Y en las prácticas. De hecho, algunas legislaciones que se han anunciado, hay un amplio sector de la sociedad que no las aceptan. Luego, algo hay ahí, una falta de debate. Otra vez hablamos del tema de la energía nuclear. Lo que pasa es que en este tipo de debate el Estado casi nunca es neutral. Cuando hay una discrepancia, hay unos sectores que opinan una cosa y otros que opinan otra. Los que opinan una cosa suelen ir de parte de los dueños del dinero. Y es a los que el Estado les da dinero encima para que sigan adelante. Y los otros son un poco los que vienen a enredar y a entorpecer. Y no solamente no se les da nada, sino que hay una fuerte sospecha sobre ellos, sobre cuáles son sus últimos fines. Yo no quiero ahora aquí decirlo, aunque sería fácil pronunciarme, pero lo que quiero comentar es que
para esto hay que tener clara la idea, es decir, ¿qué ocurre cuando se pasa de los monjes copistas a la imprenta? Es algo que hoy entendemos. Yo no sé si cuando surgió se entendió tan fácilmente, pero hubo un cambio ahí de planteamiento manifiesto. Es decir, que antes para poder tener un libro había que tener mucho dinero y para poder escribir un libro había que tener un copista que había que darle de comer durante muchos días y eso valía un dinero. La imprenta rompe ese esquema y ahí hay, digamos, una mayor, digamos, dispersión de la ciencia. En el caso de Internet y la capacidad de fluir información, también hay un cambio de paradigma. Uno se puede convertir en editor. No tiene que ser McGraw Hill el que edite. Yo, la próxima vez que edite, voy a intentar editar yo solo. Y voy a intentar apoyarme yo antes, cuando escribía un libro, o me buscaba una editorial importante o no podía hacerlo. ¿De acuerdo o no? Porque me lo distribuyera. Pues ahora con Internet puedo pensármelo de otra forma. Es decir, no quiero desarrollarlo, únicamente quiero decir que hay una serie de elementos que tienen una fuerte repercusión. Yo creo que nuestros estudiantes, cuando estén estudiando estos temas, deben entenderla. En la base de las TICs está, por ejemplo, la radiocomunicación. La radiocomunicación, pues pasamos desde las emisiones de radiodifusión, luego estuvo la televisión, luego vino la telefonía móvil, con todo lo que representa, y ahora, por ejemplo, está el tema de la RFID, de la identificación por radiofrecuencia, donde realmente lo que nos está anunciando es que realmente pues todo aquello animado e inanimado va a llevar un chip que está radiando, que está emitiendo onda. De forma que en un supermercado, cuando salgamos con el cerrito de la compra, pues eso vamos a llevar ahí una especie de nido de objetos radiantes. Bueno, pues son cosas que no están suficientemente reflexionadas. Es decir, yo creo que dentro de la telecomunicación no hay, en líneas generales, yo no quiero poner desde el punto de vista fatalista, ni realmente excesivamente ecologista a priori, pero sí que realmente merece la pena una reflexión, por lo menos detenerse ante ello. Y yo no creo que cuando se hable de estos temas los profesores se lo piensen. A mí me parece que cada profesor que hable de estas cosas debería abrir un poco el debate y transmitir a los alumnos que son temas bajo discusión. Porque evidentemente hay muchas cosas en las tecnologías que hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, muchas veces los desarrollos tecnológicos conllevan una incertidumbre. Decía la que ha venido, que estaba ahí sentada, venía de Guadalajara, insistía, pero la probabilidad cero no existe. Es decir, ella lo que quería decir que en los desarrollos hay una cierta incertidumbre. Hay una cierta incertidumbre y esa incertidumbre, dependiendo de la gravedad de lo que desarrolle, puede ser importante o no importante. Yo, cada tonto con su tema, para mí el tema del voto, si se hace un sistema de voto bastante bueno, decir, hombre, pero es que ese es un caso muy particular, eso no se va a dar. Bueno, pero claro, dependiendo de la gravedad de lo que haga, se va a dar o no. Si yo fabrico un aparato de radio y en una situación extraña alguien no le va a funcionar ese día el aparato de radio y no va a poder oír la telenovela, pues es una faena, pero no es nada grave. Pero si ese sistema de voto tiene un fallo y con eso hay una perversión de la voluntad del ciudadano, pues es una probabilidad baja con un efecto, una repercusión muy fuerte. A mí me gusta poner siempre un ejemplo y es, por ejemplo, decir siempre, hablando de la seguridad. Tú imagínate que yo pongo unas baldosas de estas de 30 centímetros. ¿Tú serías capaz de bailar ahí un claqué, clac, clac, incluso de una vuelta sin salirte de la baldosa de 30 centímetros? ¿Quién no es capaz de hacer eso? Nadie, todo el mundo. Dice, joder, bueno, fastidio, me voy a salir yo de la baldosa. Pues ahora le pongo lo mismo encima del edificio de Plaza España, con una lona y la baldosa. Dice, venga, sal ahí, no te voy a pedir que bailes un claqué, pasa al otro lado. Y si te voy a dar 10.000 pesetas de las de antes. ¿Quién sería? Dice, por aquí. Dice, pero por Dios, ¿cómo te vas a salir de la baldosa? Sí, pero es que si me salgo, me doy... Acabar vosotros la frase. Es decir, que la incertidumbre en los desarrollos tecnológicos es un fenómeno fundamental, porque depende de que una duda puede tener una mayor repercusión, puede ser una persona excesivamente quisquilloso o puede ser una persona cuerda. En el ejemplo de la pasarela y del claqué, es que creo, yo no lo haría, desde luego, y estoy seguro que yo puedo andar perfectamente por una tira de baldosa de 30 centímetros, pero yo eso no lo haría, y creo que casi ninguno de nosotros tampoco lo haríamos. Hablemos del voto. Bueno, pues ahí hay que luchar con la gente que cree que porque es una cosa moderna hay que hacerla. El tema, ponemos, de la irreversibilidad. Curiosamente, a veces hay decisiones tecnológicas que tienen una repercusión por mucho tiempo. A mí me gusta poner el ejemplo del teclado QWERTY, el teclado convencional.
El teclado QWERTY se puso porque al principio se hizo un teclado más o menos razonable, pero las secretarias iban muy rápidas y entonces las teclas se le montaban. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner un teclado para que esta vayan más despacio. Entonces pusieron un teclado a mala fe para que fueran más despacio. Y luego hay personas que son muy patosas, como es el que habla, que ya dificultad tiene, pero vamos, el dedo meñique para mí es un apéndice de un uso moderado. Y claro, tener que dar esto, pues normalmente sí me lo meto en medio. Entonces, pues, ¿en qué escribís vosotros? ¿Con qué teclado escribís? Con el QWERTY. Y oye, ¿por qué no lo cambiáis? Si se puede cambiar. Es que hay cosas que son irreversibles. Es que a veces hay decisiones tecnológicas que son irreversibles. Cuesta tanto tiempo dar marcha atrás que no se puede hacer. Y esto en las TIC está así. Podría poner más ejemplos, pero casi me gustaría que lo pensarais vosotros. Y ya el último de 5 más que se puede poner es el tema de la rentabilidad, es decir, cosas que son muy eficaces. Es muy corriente que se hagan desarrollos tecnológicos que son muy rentables a corto plazo, pero que luego hay un cambio de tecnología y se convierte en una rémora. Bueno, el ejemplo del QWERTY también podría ser un caso de eso, ¿no? Es decir, que en un momento son muy interesantes, pero si no están pensados con una idea de proyección, pues luego en la práctica pues producen un coste económico. Una de las cosas que dicen siempre los de la energía nuclear, que lo sueltan cada vez que dicen, vamos a tener esta rentabilidad, pero luego durante cuántos años las generaciones futuras van a tener que estar pagando por yo no ni quito ni pongo rey, porque no es un tema que lo haya pensado. Me refiero al almacén ese de residuos. Van a estar pagando por un almacén que encima no lo disfrutan. Es como una especie de herencia y ahí te dejo un almacén en herencia y tienes que gastarte tantos años, tanto dinero del erario público en mantener la breva esa que nos dejaron ahí la generación anterior. Ese tipo de cuestiones también son muy importantes y creo que de alguna manera hay oportunidades para que las traslademos. Bueno, podría decir más cosas, pero yo pienso que el resumen de lo que quiero decir está claro. A mí me parece que la Universidad Politécnica tiene bastante buena disposición, en líneas generales, para las cuestiones culturales. Y yo incluyo aquí la cuestión cultural también, la reflexión sobre la ingeniería. Hay muchas cosas. Quizás el defecto que hemos tenido es que se hayan hecho de manera esporádica, que han rellenado muy bien un informe colectivo, pero que luego si evaluamos cuántos alumnos van a los conciertos, cuántos van de verdad, pues decir, en un report a 10 años vista, que ha habido tantos conciertos en la UPM, pues evidentemente la eficacia, digamos, que ha repercutido en los corazones de los estudiantes ha sido reducida, lo cual no quiere decir que no exista, pero quiere decir que a la hora de evaluarlo, ese tipo de soluciones de los créditos de libre elección tienen una mala encarnadura. Que evidentemente lo que tiene que hacer la Universidad Politécnica y esta escuela y todas las demás escuelas es intentar incluir estas reflexiones en los objetivos generales de la titulación y dejar caja o dejar espacio para que se puedan realmente desarrollar y se puedan cumplir. Esa es la idea. No sé si responde al título o no, pero sí que responde a lo que quería decir yo. Vale. Venga, pues muchas gracias.